Bueno, ante todo, buenas tardes. Y como podréis imaginar, además lo digo sinceramente, me encuentro como en mi casa, con mis amigos, con mi gente. Yo creo que con la gente estamos dispuestos a luchar por buscar una alternativa, como pretende este acto en el conjunto de nuestro país, pero a través de las federaciones, yo diría, más importantes. Por lo tanto, os traslado el saludo a Andalucía y os traslado algo que ya en Andalucía empezamos a reflexionar, empezamos a situar, que nosotros desde la resistencia necesitamos y miramos con ilusión y optimismo a Madrid, a la comunidad autónoma que hay que situarla como una de las comunidades autónomas más importantes, por no decir la más importante del conjunto de este país, donde efectivamente se sitúan y se centran los elementos también más fuertes de las políticas neoliberales y más fuertes del conjunto de lo que representa la derecha hoy en el contexto nacional y en el contexto de imperativos e imposiciones al conjunto de las comunidades autónomas. Por eso miramos con optimismo. Sabemos que hay posibilidades y sabemos que si doblamos y hacemos doblar, caer la rodilla aquí al Partido Popular, estamos situando en ese momento, junto con Andalucía y posiblemente junto con Valencia, una alternativa a más largo plazo, pero ya desde una posición de modelo de Estado, de ese modelo de Estado que lógicamente tenemos que construir y tenemos que dar respuesta desde el federal al conjunto de todo nuestro país y al conjunto de todos los pueblos que componen nuestro Estado. Pero mira, yo creo que estamos en un tiempo político y social trascendental. Trascendental en el que la derecha cada día tiene un radicalismo más extremo. Cada día tiene una posición en el terreno social, en el terreno económico, en el terreno de la vertebración del conjunto del Estado, más claramente en una posición recentralizadora, en una posición de vuelta atrás, en una posición de escenario preconstitucional, incluso en la reflexión, en un escenario que al Partido Popular, a lo que representa la derecha, a lo que representa los intereses que defiende la derecha, no le importa en 4 años, aunque perdiera las elecciones, destruir lo que nos ha costado 40 años, poner en valor en la mano de la mayoría social de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, desde ese neoliberalismo extremo que se aplica por parte de Montoro, por parte de Rajoy, por parte de Guindo, con imposiciones a los pueblos y ciudades y con imposiciones al conjunto de los territorios en este país, hay una cuestión clara. El Partido Popular y la derecha decidió destrozar y demoler el estado de bienestar. Destrozarlo y demolerlo en todos los elementos más fundamentales y vitales de una Constitución que acabaron cargándose cuando Partido Socialista y Partido Popular modificaron el artículo 135 de la Constitución. Por eso yo creo que desmonta, destroza el conjunto del Estado, destroza el conjunto de las conquistas sociales, el modelo autonómico y el modelo local, como se ha dicho y se ha puesto en manifiesto, y en ello incidiré algo a lo largo de mi intervención por parte de Jesús. Yo creo que el destrozo de todos los derechos y de todas las conquistas sociales, pero también, como no, algo muy fuerte, muy preocupante que estáis viviendo con más dureza que en ninguna otra parte del territorio del Estado, lo que están sufriendo las privatizaciones de los servicios fundamentales. Privatizaciones que efectivamente hay que seguir luchando y defendiendo a capa y espada, es decir, por todos los frentes que lo podamos hacer, porque una vez que algo se privatiza y se quita de lo público, costará mucho trabajo, muchos años, mucho esfuerzo devolverlo nuevamente a lo público. Y eso lo sabe la derecha, eso lo sabe Montoro, eso lo sabe Rajoy, eso lo sabe Botín y los botines que acompañan a esa política neoliberal y que no sienten vergüenza cuando dice que la macroeconomía se recupera y que ya veremos cuando llega que en la microeconomía hay un sentimiento de recuperación. Le comentaba yo a Eddie que ayer, recorriendo las calles de Madrid, me monté con un trabajador autónomo del taxi y hablábamos de este tema, hablábamos de los brotes verdes y él decía, el único brote verde que yo tengo es esa luz verde que va encima del taxi, que siempre está verde, porque también hay gente que directamente con algo que he oído también, con algo desde el planteamiento de cercanía que tenemos que tener la gente que nos identificamos, somos y nos identificamos como izquierda. No podemos estar alejados del conjunto de la ciudadanía. Tenemos que estar cerca, por muy duro que a veces sea, esa confrontación dialéctica o ese contacto dialéctico entre el que gobierna y el gobernante. Y eso hemos empezado a hacer en Andalucía para empezar a recuperar ilusiones y esperanzas desde la resistencia. Y digo desde la resistencia. Y digo desde la resistencia sabiendo que en muchos casos nuestros compañeros que nos han traído hasta aquí en Andalucía también ejercen y tienen que seguir ejerciendo la crítica, pero sabiendo uno que cuando Comisiones Obreras,
cuando la gente del campo, COA, cuando la gente de los sectores más progresistas del conjunto de la sociedad andaluza nos reclaman algo más y nos lo reclaman para que lo hagamos mejor, para que contemos más con la gente, también tengo yo una cuestión muy clara. Cuando alguien de la cercanía, de alianza tan estrecha, sindical como con comisiones obreras, nos llama al orden, yo sé que siempre lo llama para que mejoremos y siempre tienen una cuestión. Si al final no se puede llegar a nada, más nos quedamos con ustedes antes que llegue el Partido Popular. Porque llegar al Partido Popular significa el destrozo de todas las aspiraciones en más de 35 años de desarrollo de la democracia en nuestro país. Y por eso, cada reforma una plaga, es lo que decimos en Andalucía. Cada reforma que el Partido Popular ha puesto encima de la mesa, desde la educativa, que es la expresión de movilización, junto con la sanitaria, reforma sanitaria más fuerte que ha tenido en el contexto de todas las comunidades autónomas, hasta la última reforma local, hasta la judicial, hasta las otras que han ido planteando y algunas que tienen pendiente encima de la mesa, a las que también me referiré. Es una plaga cada una de las que ha puesto. ¿Una plaga en quién? En la mayoría social. ¿Una acumulación de beneficios para quién? Para la minoría, es decir, que sostiene el capitalismo y la estructura del sistema en este momento en el país. Por lo tanto, cada reforma una plaga, cada medida una pérdida de derechos y cada medida económica fiscal un trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Y esto no solo que está ocurriendo tal como digo, sino que al mismo tiempo hay una realidad. Cada día la mayoría social siente esa realidad con mayor claridad. Hasta ayer se le podía engañar, hoy ya no se le puede engañar. Y eso hay que ir diciéndolo, es decir, de boca a oído, por parte de esta fuerza política para construir la alternativa. Una alternativa que me haga subir una escalera hacia donde quiero llegar, pero sabiendo que en política los ritmos, los tiempos hay que saber medirlos y que a veces, porque queremos llegar a la primera planta o a la planta segunda de un estadio en un marco de modelo social, económico y de Estado, nos olvidamos que hay que subir escalón a escalón y poner peldaño a peldaño todos los pilares para que cada avance no signifique ningún elemento de retroceso. Por eso, efectivamente, en una sociedad que hay 47.000 nuevos millonarios con más de 1 millón de euros y que hay 6 millones de desempleados, 30% de pobreza, en algunas zonas, como en Parla en Andalucía, con más pobreza y con más porcentaje de paro, porque cuando escucho a Jesús y que plantea que estamos en la zona de más paro de todo lo que representa Madrid, que al mismo tiempo es una de las comunidades autónomas que en función de su situación tiene un diferencial de paro diferente a como Andalucía, yo siento tristeza al ver cómo resulta que un territorio tan cercano, un territorio que está siendo también agredido por las políticas de la derecha en función de la condición progresista de izquierda que tiene el conjunto de la ciudadanía, algo que estamos viviendo en Andalucía con los imperativos que diariamente nos pone Montoro. Pero 30% de pobreza, 60.000 millones de fraude fiscal, al que decía y aconsejo leer, creo que hay hoy en el país una entrevista a alguien de la agencia tributaria que plantea no solo esos 60.000 millones, sino que plantea que el 82% de los que trabajan en la agencia tributaria dice que se puede hacer más, se puede hacer mejor y se puede recuperar esos 60.000 millones. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es lo que dice también Montoro en otra entrevista, que dice hoy que bueno, esto de la amnistía fiscal puede ser un error. A otro pago con ese cuento, señor Montoro. El aspecto de la amnistía fiscal no ha sido ningún error. Ha sido premeditación y alevosía de seguir dando rentas del trabajo a rentas del capital para efectivamente situar en una situación mayor de necesidad y de pobreza al conjunto de esa mayoría social y por lo tanto una acumulación intelectual, de mano de obra, de aportación al conjunto de este país de planteamiento barato para que el capital siga teniendo eso que no se decline. Qué bien van mis cuentas, qué bien va la macroeconomía, qué bien le va al IBE, cómo sube ese tema, mientras no es capaz, o no somos capaces, o no son capaces de hacer otro tipo de política, especialmente en el terreno económico, y no permitir que empiece a haber una sociedad que empiece a vivir sin dignidad, y empieza a vivir sin calidad de empleo, empieza a vivir sin seguridad del empleo, empieza a vivir con incertidumbre y empieza a vivir con valores de empleo que llevan a la situación tan contradictoria como hemos vivido en Andalucía. El crecimiento mayor en una consejería que lleva Izquierda Unida, en la política económica de nuestra comunidad, como es el tema de turismo y comercio, mayor de los últimos 7 años.
liderando el crecimiento en ese sector en el conjunto de nuestro país. Curiosamente, no ha creado empleo. Y no ha creado empleo porque se ha perdido calidad del empleo. Y no ha creado empleo porque se ha dado armas de explotación al conjunto de las actividades económicas y de las actividades neoliberales. Y se le ha dado tantas armas que efectivamente, reforma tras reforma, no solo se ha perdido calidad, sino se ha perdido la capacidad, lógicamente, de actuación en otro marco de política. Por eso yo le decía también a él, oye, dime quién era el recaudador fiscal, que yo no me acordaba, que iba en el feudalismo de territorio en territorio, de pueblo en pueblo, poniendo una política fiscal y recaudando. Y recaudaba para el poderoso, y cuando a alguien se le hacía desde el pueblo enfrentamiento, pues efectivamente arrasaban al pueblo. Pues eso es lo que está haciendo el señor Montoro. Está haciendo el Robin Hood, claro, de los ricos, robándole tranquilamente a los más pobres, robándole a los trabajadores y trabajadoras, robándole al conjunto de esa mayoría social, de pequeños y medianos empresarios, de autónomos que tienen que ser junto con los trabajadores nuestros grandes aliados, como estamos planteando en el conjunto de Andalucía en esta fase. Por lo tanto, ese Robin Hood, es decir, de la derecha, ese Robin Hood con rostro de Montoro del neoliberalismo, tiene que tener, lógicamente, las alternativas necesarias desde territorios como el de Madrid o desde territorios que pueden alcanzarse, como el de Valencia, para sumarse al de Andalucía. Para sumarse al de Andalucía, para perseguir el fraude fiscal, para perseguir y abolir los terrenos de economía sumergida, para perseguir y abolir una reforma fiscal que juegue en contra de la mayoría. Porque no podemos compartir, ni vamos a compartir, ni compartimos de Andalucía aquella propuesta de Reagan y Thatcher de que el Estado tenía que ser tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que se pudiera coger y ahogar en una bañera. Algo que decía Rajoy cuando estaba en Estados Unidos hace poco tiempo. Hace poco tiempo decía, oye, venía a invertir a España, está en las mejores condiciones, y hoy efectivamente lo público cada vez representa menos, porque el espacio se le deja todo, no a las actividades privadas que puedan estar en el marco de la economía social, porque hay muchas actividades privadas, pequeñas y medianas, de cooperativas, de temas de autónomos, que están en el marco de la economía social. No, es que también esa economía social se empieza a liquidar por parte de los planteamientos neoliberales. Por lo tanto, amigos y amigas, yo creo que la derecha se asienta cada día más en una preocupante deriva populista. Yo decía el otro día que hemos tenido un fuerte debate en el conjunto de Andalucía, populismo y neofascismo. Populismo y nuevos planteamientos del conjunto de las actividades, actuaciones y actitudes de la derecha. Y hay varios ejemplos. Aquí habéis vivido algunos de exposiciones de signos, señas de identidad del fascismo, pero también, como no, amenaza desde el punto de vista de la representatividad ideológica a alguien como nuestro diputado Alberto Garzón por defender los derechos humanos que amparan a cualquier tipo de ciudadano. Por tanto, cuidado, había un debate fuerte en la policía. Posiblemente la posición ideológica y la posición del gobierno de la Junta de Andalucía está haciendo decir, no dejamos pasar más de una a la derecha. Y así como vicepresidente lo he dicho, no estoy dispuesto en ningún debate, situado por la educación que a veces se puede tener en el debate, la mala educación con actitudes neofascistas por parte del Partido Popular. Y mirad, aquí la sentís en Madrid hoy día con más fuerza, porque no hay más que ver, que las actitudes de privatización de la sanidad y de la educación no tienen mucha lejanía en el terreno de lo social con estas actitudes que os estoy planteando. Por lo tanto, la actitud populista, la actitud del neofascismo blando significa recortar democracia, acabar con el Estado tal como lo conocemos hoy, amparado efectivamente en un sistema mediático que también juega su papel de forma muy importante y al que yo alerto y voy a alertar en cada uno de los discursos. Cuidado con los elementos mediáticos a partir de este momento. Cuidado con los elementos de pretender recuperar bipartidismo o recuperar el poder y la capacidad de la derecha que cada día tiene una caída mayor en cuanto a la confianza ciudadana con las mentiras mil veces repetidas de medios de comunicación que están al servicio exclusivamente del poder económico y que al pitido y a la llamada de botín empiezan a ver, ¿no? Bueno, esto va mejorando, mirad, y crear un clima que no se corresponde porque efectivamente lo que uno vive en la parte más dura del conjunto de la ciudadanía está muy lejos de ese rebrote de una economía que ojalá
fuera y que mientras no encuentre un equilibrio del reparto de la riqueza que se crea, no será posible. Y habrá que decirle esto al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas porque lo entienden. Por lo tanto, los brotes verdes no pueden ser virtuales para el conjunto de la mayoría social. La mayoría social tiene que elegir y decidir y exigir que cualquier brote verde sea un brote que lleva relación directa con el modelo económico, relación directa con los derechos en materia de servicios, relación directa con la educación, con la salud, con los servicios sociales, con las prestaciones sociales que tiene que tener y a las que tiene derecho por la Constitución el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y para eso habrá que decirle también a los ciudadanos que en cualquier reforma de la Constitución, en cualquier proceso constituyente, el artículo 135 será uno de los primeros que tiene que caer por parte de la izquierda que llega a otra alternativa. Por eso la izquierda debe salir de las trincheras. Aquí se ha dicho en esta tribuna por parte de Jesús, si lo comparte. Aquí se está poniendo en práctica por parte de la nueva dirección de Madrid, por parte de todo lo que representa Madrid, como lo pusimos en práctica hace tiempo en Andalucía. Y hubo un proceso en el que nos equivocamos. En Andalucía, de la mano de Julián Guita, dijimos aquello de hay que decirle a la gente que haríamos al día siguiente de estar gobernando. Y lo pusimos en práctica en la década de los 80. Y tuvimos un repunte de confianza social enorme, un repunte de convocatoria social enorme, un repunte de complicidad social enorme, un repunte de construir las alternativas con más gente por encima de nosotros enorme, poniendo en valor lo que nos unía y siguiendo adelante con otros que a lo mejor llegaban hasta aquí y otros llegaban más allá. Pues ese es el tema que hay que seguir haciendo y creo que lo estáis haciendo bien. Salir de las trincheras y salir de la resistencia para entrar en un nuevo tiempo político. Hoy dice el PSOE de Andalucía que está en un nuevo tiempo político y yo, pues bueno, digo bienvenido. Como diría Julio Arguita en aquel tiempo que decía, bueno, si Izquierda Unida se hace fuerte y el alma inmortal del PC transmigra Izquierda Unida con sus contenidos, bienvenido. Y bienvenida esa fortaleza de Izquierda Unida. Pues bienvenido, porque el nuevo tiempo político se abrió en Andalucía el 25 de marzo del año 2012. Ahí se abrió el nuevo tiempo político. Un nuevo tiempo político en el discurso de la alternativa. Un nuevo tiempo político para hacer pieza clave del cambio a pesar de la dureza del momento que vivimos desde el punto de vista económico y presentar, como no podía ser de otra forma, un modelo de Estado, un modelo económico, un modelo de arquitectura de la administración pública, un modelo de la arquitectura del conjunto del Estado, un modelo que sepa y diga qué papel tiene que jugar cada comunidad autónoma en el marco de un Estado que efectivamente tiene sus elementos plurinacionales, pero que claramente quiere y debe de seguir en un proceso unitario, porque así somos más fuertes y podemos responder de mejor forma al conjunto de las inquietudes ciudadanas. Por tanto, yo creo que ha llegado el momento de ofrecer, como hicimos en Andalucía, la disposición, y lo digo, a mancharnos en harina. Eso es lo que nos llevó al conjunto de los andaluces y las andaluzas a decir aquellas dos frases que unieron al conjunto de nuestra ciudadanía para darnos más fuerza. Parar al Partido Popular en Despeñaperro. Cambiar el rosa desteñido de San Telmo, que era donde gobernaba el Partido Socialista, con políticas casi de derecha. Hoy el PP se ha parado en Despeñaperro y no nos lo perdona, y en San Telmo se empieza a hacer políticas de izquierda a las que ahora me referiré. Puede hacerse en Valencia, puede hacerse si sabemos en cada territorio qué es lo que tenemos que hacer. Yo no caeré nunca en el error que en el año 1995 caímos en un error que podíamos haber gobernado Málaga, podíamos haber gobernado Huelva, Almería, capitales que todavía están en manos, incluyendo Córdoba, que se mantuvo más tiempo nosotros en manos del Partido Popular. Pero nunca olvidaré con un hombre que fue presidente del Parlamento, Marín Brice, que nos sentamos a hablar para negociar, para no dejarle al PP aquella alcaldía que todavía tiene en sus manos con políticas desastrosas y con políticas demoledoras para lo público, y le dijimos, no, mira, si Felipe González no renuncia a esto, a lo otro, a la OTAN, a esto, a lo otro, no podemos llegar a ningún acuerdo. Nos olvidamos de algo fundamental, del espacio donde estábamos haciendo el acuerdo. Por eso yo digo que hay posibilidades de acuerdo, en el espacio municipal, claro, en las competencias municipales, sin ponernos en la planta quinta a la que yo quisiera llegar cuando tuviéramos toda la sociedad detrás. Por eso cuando hablo de proceso constituyente, digo, primero construyamos la mayoría social.
no vayamos a hacer un proceso constituyente que juegue contra la mayoría social porque queramos correr más de esas alianzas que tenemos que fraguar. Por eso, amigos y amigas, yo creo que hay que mojarse en la harina, hay que mancharse las manos, es decir, hay que estar con el conjunto de las masas para mostrar otro camino. En ese mostrar otro camino, y perdonad que me extiendo un poco, yo creo que puedo contar, o qué puedo deciros desde el sur. Y entro en las cosas que estamos haciendo. Me vais a permitir que con cierta rapidez, ¿qué hicimos y qué ofrecimos? De lo que ofrecimos, os he dicho ya algo, sobre todo en el discurso global. De lo que estamos haciendo, resistir a las políticas neoliberales, no permitir ningún paso atrás en lo público. Pero ¿quién dice? ¿Sin dificultad? No, yo no voy a engañar a ningún lado, porque cuando yo entro en mi casa y veo que tengo que hacer, y soy una persona que hoy puede contar con un puesto de trabajo, con cierta seguridad y con cierta certidumbre, por lo menos hasta mañana, yo he tenido que priorizar las políticas de mi casa. Y las políticas de las casas de Andalucía también las hemos priorizado. Por eso cuando alguien dice, oiga, recorte, yo he dicho hoy en una entrevista, no recorto nada, me lo imponen todo, ¿qué es lo diferente? Me lo imponen todo porque incluso han impuesto que las comunidades, los ayuntamientos no puedan salir ni siquiera al mercado económico a pedir desde sus derechos, desde su solvencia, ni siquiera préstamos para poder funcionar. Ni me permiten leyes de carácter fiscal que robustezca lo público. Por lo tanto, a mí me lo están imponiendo. Y eso hay que decírselo al conjunto de los ciudadanos que nos apoyan. Hay que decírselo a la gente. Si no le dijéramos a la gente, habrá otro que con la mentira piense la gente que le está diciendo verdad. Y ya hay mucha mentira suelta desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de los altavoces públicos, de los tertulianos que están vendidos, que están lógicamente como mercenarios de esa política. Por lo tanto, resistir y firmar 10 compromisos que estamos cumpliendo. Yo le decía a él y Eli, hicimos una cosa importante, parecía que no tenía mucho significado, pero cuando estábamos en medio de la campaña electoral, cogimos el programa, dijimos estos 10 puntos son para nosotros fundamentales y estos 10 puntos los firmamos ante notario y firmamos ante notario el conjunto de la ciudadanía para que la ciudadanía nos lo reclame luego. Y si no, le podamos explicar por qué no se pudo hacer, dar cuenta, evaluar permanentemente lo que estamos haciendo en la acción política no exenta de dificultades. Presentar un programa, 256 medidas políticas y 28 leyes. Alguien piensa muchas veces, y esto hay que explicarlo muchas veces en Andalucía, porque hay otro tipo de intereses en lo interno y tal. Es decir, que un presupuesto es para un año y un programa es para 4 años. A mí me parecería un error a veces porque un presupuesto sea muy difícil que hacer, y lo habla quien ha hecho 16 presupuestos municipales cuando era alcalde de una ciudad, que tiremos por la borda la importancia de 256 medidas y 28 leyes que necesitan 4 años para hacerse. Por lo tanto, las medidas son 4 años. La política tiene que reflejarse así, y cuando no hay recursos hay que hacer medidas políticas que pongan y empoderen a los ciudadanos para cuando llegue la época de crecimiento. Y eso es lo que estamos haciendo en Andalucía. Si los presupuestos no responden, respondamos con políticas como la ley de función social de la vivienda, que no es otra más que decir la función social de la propiedad. Y por eso está el debate tan fuerte con la derecha, por eso el Partido Popular la atacaba, por eso los bancos la atacaban, porque hablábamos de la función social de la propiedad, artículo importante de la Constitución que nos han robado, que es el interés de la economía y el servicio del interés general. Por lo tanto, presupuesto social, que significa 74-75%, que es los del 14, con 1.200 millones. Que nos han restado, que nos han quitado, valiendo el andaluz en el terreno de la media de dinero que se le traslada desde las transferencias del Estado, menos 10 euros menos por andaluz que por cualquier media del conjunto del Estado, y una larga diferencia con algunos territorios que casi llegan a doblar el dinero que el gobierno transfiere a Andalucía frente al dinero que transfiere a otras comunidades autónomas. Y defensa de lo público. Educación, salud, servicios sociales, dependencia, resistiendo. Y cuando alguien me plantea a mí, oye, es que en Andalucía también hay cuestiones, y yo digo, compañero, también, pero hay una diferencia clave. En lo público, en lo público, en lo público y en manos públicas los servicios fundamentales. No estamos en Madrid, no estamos en Valencia, no estamos en Cataluña, y estamos dispuestos
a dar ningún paso atrás, incluso con eso que se llama la radiotelevisión madrileña, la radiotelevisión andaluza o la radiotelevisión valenciana, que han pasado a sectores privados, mientras en Andalucía también resistimos a ir. ¿Por qué? Porque al comunicarle a los ciudadanos y ciudadanas las políticas que tenemos que desarrollar, tiene que haber unos medios que le digan realmente cómo lo estamos haciendo y en qué marco de dificultades. Y luego preservar el empleo público. Es fácil para cuadrar un presupuesto, me lo decía el otro día el portavoz del Partido Popular y el señor Zoido. Dicen ellos, quite usted toda la grasa pública. Y yo le contestaba, cuando usted habla de grasa pública, estará hablando de familia, ¿no? Estará hablando de seres humanos, ¿no? Está hablando de 30.000 trabajadores, empleados públicos a la calle. Es decir, no diga usted que esto se quita y siguen trabajando la gente. No, no, es que a ustedes, los del Partido Popular, le importa poco. Es decir, que vaya más gente a las cifras del paro. Firmamos y aguantamos que aquello que estaba en el eje de la función pública y en el eje de los empleados públicos no tendría retroceso. Y estamos resistiendo y aguantando esa realidad. Y finalmente, tolerancia cero frente a la corrupción. No hay nadie en el gobierno ni en las estructuras del gobierno que hoy pueda decir que está imputado y procesado, tal como dice nuestro Estatuto de Izquierda Unida, en el marco de la ética y en el marco de la honestidad y en el marco de la honradez. Por eso cuando los tertulianos dicen tonterías, yo les digo siempre dos cosas. Comisión de investigación que señaló responsabilidades políticas y administrativas en el caso de los ERE y que tendría que haber estado ya, como dice ahora la Audiencia de Sevilla, en el Tribunal Supremo, porque había consejeros como el señor José Antonio Viera y otros que estaban en el gobierno totalmente implicados y señalados por la Comisión de Investigación. Pero algo más, como alguien del gobierno sea salpicado, amigos, no podemos continuar, porque este gobierno es de tolerancia cero frente a la corrupción. ¿Qué ha ocurrido? Que el presidente Griñán y 3 consejeros más que se han visto salpicados en función no de estar imputados todavía, en función de que la jueza considera que pudieran tener complicidad directa en el tema de los ERE, pues ya no están en el gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, hemos cumplido aquello de tolerancia cero frente a la corrupción, también con más medidas frente a la corrupción. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Ley de función social de la vivienda, que la conocéis. Otra ley importante que complementa la función social de la vivienda, la ley de defensa de los consumidores de los productos hipotecarios frente a los bancos en materia de vivienda. Y los notarios y los registradores obligados a leerle la letra pequeña, pequeñísima, chiquitísima, que no se ve ni con lupa, que muchas veces firmaba un crédito, para que los consumidores de crédito no se vean engañados, como ha significado hasta ahora, en un proceso de carácter especulativo en el terreno de la vivienda, en otro tipo de actividades, pero especialmente en el terreno de las actividades económicas financieras. Y pudiendo, efectivamente, no solo señalar el tema por obligación de ley, sino que al mismo tiempo tienen que explicar y tienen que permitir que los consumidores de productos hipotecarios puedan pedir alternativas, cotejar las alternativas y tener derecho de cada una de las propuestas que cualquier entidad bancaria haya hecho. Es una ley importante, fuerte. Yo comprendo que eso no le gusta a los sectores económicos financieros. La ley contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que va a permitir el año que viene poner en valor 250 millones de euros, que es lo que nos hemos fijado el gobierno como objetivo. La moratoria de cultivos transgénicos y la erradicarlo en totalidad en las tierras públicas y moratoria en las tierras privadas. Continuar con la descentralización política y administrativa. Yo aquí trasladaros una cuestión. Somos la única comunidad autónoma que trasladamos dinero directo incondicionado a los ayuntamientos del conjunto de nuestra comunidad.